Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Qué contentos, ¿verdad? Nos sentimos de poder estar una tarde más para poder considerar, ¿verdad?, una porción de la palabra. Saludamos, ¿verdad?, las visitas, saludamos a todas las personas que se encuentran con nosotros. Reciban la bendición del Señor. Nos sentimos, ¿verdad?, contentos y gozosos. Y fíjense que traemos un tema bien interesante en esta tarde acerca sobre lo que es el inminente regreso de Jesús. Es en forma de pregunta, ¿verdad? El inminente regreso de Jesús. La pregunta es ¿cuándo? ¿Verdad? Está muy claro que para que alguien regrese ya ha tenido que irse. Y para todo lo que es, ¿verdad?, el pueblo cristiano, creyente, no hay duda, ¿verdad?, de que nosotros sabemos que Jesús vino y gracias a su preciosa, bendita, hermosa, ¿verdad?, sangre, podemos decir, Él nos redimió, ¿verdad?, de lo que fue el pecado y lo que es la muerte. Y sobre todo, ¿verdad?, dice su palabra en el libro de Juan 1:12 que nosotros, ¿verdad?, por creer, por aceptarle, vemos cómo el Señor nos ha hecho sus hijos por voluntad divina, no por voluntad humana. Y eso es, ¿verdad?, importante que lo sepamos. También sabemos que en Romanos capítulo 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y todas esas palabras, ¿verdad?, nos hacen rema en nuestra alma, en nuestro corazón. Y sumado a esto, sabemos que en Juan capítulo 14, el Señor nos hizo, ¿verdad?, una promesa donde allí nos reveló precisamente el lugar donde Él nos iba a llevar, porque en Juan 14, ¿verdad?, dice: no se turbe tu corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho, pero Él lo dijo, ¿verdad? Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es bonito, ¿verdad?, esa declaración de Jesús, porque nos hizo la invitación precisamente de antemano. Él le había dicho a los apóstoles en el capítulo 17, verso 24, que Él quería llevarnos allí para que viéramos la gloria que Él tenía antes de haber venido a la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Impresionante es esto. Ahora, no hay duda de que, ¿verdad?, nosotros sabemos hacia dónde nos va a llevar el Señor a su regreso, que es a la casa de su Padre, al cielo. Pero la pregunta todavía sigue en pie. La pregunta es, sabiendo que es inminente su regreso, la pregunta es ¿cuándo? Yo me gustaría, ¿verdad?, dirigir su atención a la palabra de Dios, la Biblia, al libro de Hebreos. Y quisiera compartir un texto con ustedes inicialmente. Y a partir de este texto vamos a tratar, ¿verdad?, de llevar este mensaje para que podamos entender. ¿Sabe que no se habla mucho de esto en la iglesia? Y haciendo un análisis así, ¿verdad?, de lo que ha sido el plan de Dios desde el principio, ¿verdad?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús lo que vino fue a traerle salvación al ser humano, porque sabemos que viene una prueba para el mundo. Y Jesús, fíjate, encomendó a la iglesia a que lleváramos el mensaje real de lo que es la salvación del ser humano. Fíjate que en Mateo 28, 19 y 20, Jesús, ¿verdad?, los comisionó y les dijo: vayan y hagan discípulos de gente de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dijo: vayan, y dice que todo el que creyere, amén. Y el que no, pues sabemos que hay juicio sobre las personas. Pero la realidad es que la iglesia del siglo XXI se ha olvidado predicar el regreso de Jesús. Y es una palabra y un mensaje crucial para que nosotros, ¿verdad?, podamos poner de manifiesto lo que es el plan de Dios en nuestras vidas. Fíjense, miren lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 9. Inicialmente quisiera leer el verso 28. Dice:
Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Miren, léalo conmigo, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperamos? Miren, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias porque tienes un pueblo en la tierra, Señor, que te ama y que espera ansiosamente tu venida para poder cruzar esa línea y poder entrar directamente a tu presencia, Señor, a tu casa, para verte cara a cara, como dice el apóstol Pablo, Señor. Gracias, Dios. Padre, ahora nos sometemos a ti, a tu palabra, a tu autoridad a través del Espíritu, y que seas tú, Señor, el que pueda llevar esta palabra, este mensaje por la palabra, Señor, y que ellos puedan abrir su mente, abrir su corazón, y que puedan entender el propósito, que no es otro, Señor, que podamos seguir creyendo que estás cerca y que te anhelamos y te esperamos de una manera excepcional, y lo decimos creyendo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Mire, quisiera que viera ese texto ahí, y quiero resaltar la parte final, ¿verdad? Sabiendo que el libro de Hebreos, obviamente, es un libro maravilloso, porque desde el principio nos habla de lo que fue la provisión maravillosa de Cristo, como Él es el autor de la salvación. Nos habla de la importancia del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Nos habla cómo Él es superior a Moisés, a los ángeles mismos. Nos habla de que Cristo nos abrió una puerta como humano para poder nosotros penetrar esa presencia del cielo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Miren qué interesante, y nos garantiza de lo que es hacernos de esa promesa, esa esperanza puesta delante de nosotros, porque Dios no miente y nos ha prometido, y su promesa es segura, porque nos habla de ese mediador del nuevo pacto, y cómo Él iba de una manera maravillosa a través del Espíritu de Dios grabar en el corazón, escribir en el corazón del ser humano lo que era su gloria manifestada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y viendo todo eso, fíjense, porque le hice un análisis, ¿verdad?, de lo que presenta este libro maravilloso de Hebreos. Pero ahí en el verso 9, hablando de que Cristo no entró al santuario, ¿verdad?, como dice, como una figura cualquiera, sino que entró con poder al cielo mismo para presentarse ante nosotros como Dios, como lo que es, abriéndonos una puerta. Mire cómo dice ahí, en la consumación de los siglos. Ahí está claro, mire, en el verso 9, 27, desde el 26, es el contexto. Me gusta siempre, ¿verdad? Estamos basados en el texto del 9, 28, pero en el contexto desde el 26, sigue hablando que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para poder quitar del medio el pecado, que era lo que nos alejaba de Dios. Qué maravilloso es la provisión de Cristo. Ahora dice ahí que vuelve, y sin relación de pecado, ¿saben? Porque viene para salvar a los que le esperan. Miren, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros escudriñamos, cuando hablamos de la venida del Señor, no hay otro pasaje, ¿verdad?, más claro que podamos leer que no sea el Evangelio según San Mateo. Ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, quiero compartir, ¿verdad?, estas pequeñas líneas contigo, porque son las señales antes del fin. Fíjate que hubo un momento donde los apóstoles se acercaron a Jesús y privadamente le preguntaron: Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuáles van a ser las señales del fin del mundo, del fin del siglo? Y con ese amor, fíjate, Jesús se sentó y empezó
a explicarle a los apóstoles y empezó diciéndole que en el verso 4, mirad que nadie los engañe. Esa fue la primera palabra que él utilizó. Y aunque el texto en el contexto habla de que era que iban a venir muchas personas en el nombre de él diciendo que él era que había un Cristo y engañarían, el engaño es algo que está desde el Génesis, viene desde el principio, porque de eso se valió el enemigo para dañar lo que era, ¿verdad?, la felicidad que había en el paraíso, del engaño. ¿Sabe que el engaño es algo muy peligroso? Porque el engaño te lleva a ti a la mentira, y la Biblia identifica a Satanás como el padre de la mentira. Y dice que ese era homicida desde el principio, porque mintió, venía mintiendo desde los cielos, y hizo su agosto en la tierra para completar, ¿verdad?, lo que fue el daño. Y es bueno entender esto, porque la mentira es una de las tretas que utiliza Satanás para extraviar. Ahí no podemos entrar nosotros, en la mentira. Tenemos que ser limpios, ¿verdad?, como dice la palabra. También seguía diciéndole Jesús: y oiréis de guerras, y oiréis de rumores de guerras, pero no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y todavía no es el fin. Es lo que estuvieron viendo, ¿verdad?, los apóstoles desde el principio. Y seguía diciendo en el verso 7: porque se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y en esta profecía compuesta, ojo, hablaba de pestes, que son enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y de una manera bien clara Jesús especificó que esto sería el principio de los dolores de aflicción. Ahí estamos. De ahí no hemos salido. De ahí no hemos salido porque todavía no estamos esperando lo que es la tribulación. Y yo quiero que tú veas esto, porque mire, amado, hoy millones de personas cristianas debaten lo que muestra la Biblia, si verdaderamente antes, ¿verdad?, o durante o después de lo que va a ser esta prueba final que va a venir sobre la humanidad, es que Cristo va a venir. La gente, ¿verdad?, se debate. Esto lo conocemos, ¿verdad?, como el espíritu mortífero del mundo, que la iglesia sabe que Dios la va a eliminar de la existencia a través de Jesús. Y esto es un hecho real. Porque desde él se puso a entrar en juicio la soberanía de Dios, y ya Cristo tiene la mitad del terreno gana. Y es una victoria ya, desde la cruz del Calvario. Y se lo voy a probar. Ahora, yo quiero, ¿verdad?, hacerme entender de que nosotros respetamos lo que cada cristiano pueda pensar. Hay que respetar, claro que sí. Pero la Biblia no es para contender. Pero quisiera decirle y establecer por la palabra y recordar que el Espíritu de Dios es uno. Y que el apóstol Pablo, en la misma Biblia, nos habla de que la división no es algo que agrada a Dios. No, para nada. Inclusive, por el contrario, usted sabe que Dios es multiplicación. Dios es suma. Ese es Dios. Porque a Dios le gusta, ¿verdad?, las cosas, como dice su palabra en el capítulo, ¿verdad?, 2 de Hechos 2:44, que esto es por voluntad divina, no por voluntad de hombre. Y el que añade a la gente a la salvación es Dios, no somos nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesús y que salgamos, ¿verdad?, y que lleguemos al corazón de la gente, porque hay mucha necesidad afuera. Y nosotros predicamos en la iglesia, amén. Es lo que Dios quiere, que nos incitemos al amor, a las obras excelentes, y nos mandemos a reunirse, como dice la Biblia. Pero el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, salgamos más allá y lleguemos al corazón de la gente, porque fue lo que dijo Jesús: vayan. Ahí está la iglesia del Señor.
Ahora, Hebreos 9:28 nos habla de un sacrificio de Cristo en el contexto que quitó el pecado del mundo para salvar. No podemos olvidar eso. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús a condenar, fíjate, porque dice la palabra de Dios. Ahora, habla de esperar la salvación. Es imposible que nosotros hablemos del fin sin nosotros hablar de lo que es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque podemos decir que Apocalipsis es la omega, ¿verdad? Está el alfa al principio y está la omega, que es el final. Y fíjense que Apocalipsis, hay una palabra de crucial que todo el mundo, ¿verdad?, la ve cuando Jesús dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, que cuando Cristo venga, Él trae un galardón. O sea, que tenemos que ver qué estamos nosotros haciendo, si nosotros verdaderamente estamos preparados para que cuando Cristo venga, nosotros nos encontremos, ¿verdad?, donde Él quiere que estemos, para que nosotros podamos tener la salvación. Y la salvación se siente, ¿sabe? Usted tiene que sentir la salvación. Usted tiene que sentir que si Cristo viene, nos vamos con Él. Tiene que sentirlo. Si no lo siente, no salga de aquí hoy sin pedir al Señor que le deje sentir que por su gracia maravillosa es digno. Porque de eso se trata. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, porque la palabra surge un efecto en nuestro corazón, y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Cristo entra y el Espíritu hace una transformación en nuestro interior. No sabemos cómo lo hace, de una manera maravillosa, pero Él sana lo que hay dentro de nosotros y nos liberta. Nos da la oportunidad de sentirnos hijos, de sentirnos queridos, de sentirnos ahí donde Dios nos quiere, porque Él te ama. Por eso Él trae estos mensajes, para que nosotros despertemos, para que veamos la realidad de lo que es el mensaje de la venida de Jesús. Porque, como te dije, muchas personas se confunden porque quieren, porque la palabra revela lo que va a haber en la tierra, lo dice. Ahora, mira Apocalipsis, porque Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. Muchas personas dicen conocer a Jesús. Pues ¿sabe qué? Si usted conoce a Jesús, tiene que ver lo que se habla de Jesús en el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis precisamente revela la identidad de Jesús. Importante. Fíjate que a Juan, ¿verdad?, se le dijo que escribiera un libro, Revelación 1, verso 11, y que este libro lo enviara a la iglesia, inicialmente, ¿verdad?, a la iglesia primitiva. Pero cuando nosotros leemos el verso 1:19, y fíjense que estoy leyendo textos bíblicos, porque cuando yo le cito de la Biblia, le habla a Dios. Allí en el 1:19, fíjense cómo se le dijo que escribiera las cosas que han visto, en presente, que hoy es pasado, porque fue lo que Él escribió. Él lo vio y lo escribió, así como lo recibió. También le dijo: escribe las cosas que son. Las cosas que son las que estamos viendo. Las cosas que son las que estamos viendo. Pero también le dijo que escribiera las que han de ser después de estas. Y ahí es donde entra la revelación del Apocalipsis, porque Dios nos quiere enseñar a nosotros que la verdadera palabra de Dios nos dirige a nosotros al Señor, y es precisamente a través del Espíritu y la palabra que nosotros recibimos dirección, no tal vez de lo que pudiera decir cualquier persona. Ahora, quisiera poner un hecho y un argumento, ¿verdad?, para establecer lo que vimos en Hebreos 9:28. Y fíjate, estaba viendo una traducción de esta palabra de Hebreos 9:28, y encontré en la traducción de lenguaje actual, y me llamó la atención, porque cuando la vi, como que mi corazón se abrió, porque como que entendí más. A veces hay, ¿verdad?, traducciones que nos ayudan a ver. Y fíjense como decía la traducción de este mismo texto de Hebreos 9:28 que leímos al principio. Dice allí: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez. Una sola vez se ofreció Jesús, para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Ya eso lo sabemos. Ahora, dice: después Él volverá otra vez al mundo.
O sea que Él va a volver. Pero no para morir por nuestros pecados, porque Él ya murió una vez y para siempre, nos dice la Biblia. Entonces, ¿para qué? Vuelve y dice, para salvar a todos los que le esperamos en su venida. Esa palabra aparece muchas veces en la Biblia. Y sabe que es lamentable que muchas personas, cuando se está leyendo, brincan esa parte porque no quieren hablar de la venida. Establecen todo lo maravilloso que habla la palabra, porque la palabra tiene un poder increíble, porque para todo. Pero cuando nosotros escuchamos esa palabra se nos estremece el alma, porque cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que aclarar que está dividida en dos partes. Te lo voy a mostrar por la Biblia. Quiero que vayamos a la primera carta de Tesalonicenses. Y es bien importante que usted vea esto, porque Dios va a abrir tu corazón para que entiendas la importancia de nosotros desear la venida de Jesús. Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versos 13 al 17. Miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de los que duermen, está hablando de los que están muertos. Porque todos tenemos familiares muertos. Qué maravilloso que aquí hay una promesa. Tienes un familiar muerto, mira la promesa que Dios te dice, porque los vas a ver. De hecho, de eso se trata. La reunión que Dios va a hacer en el cielo es para encontrarnos con ellos. Miren, para que no te entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que estamos dentro del pueblo de Dios tenemos esperanza y lloramos a veces, ¿verdad? Nuestros familiares, pero sabemos que tenemos una esperanza. Qué lindo. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, ya Dios nos está dando una garantía de que va a haber un momento, y esto va a ser cuando Él venga, que nosotros vamos a ver a nuestros familiares. No se queda ahí. Mire lo que la palabra revela. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, hablando Cristo, que nosotros, a través de Pablo obviamente, que nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que usted no se va a adelantar. O sea, que vamos a entrar juntos. Es lo que dice. Vamos a leer y entender. Miren, si Cristo murió y le dio vida a ellos, quiere decir que cuando Él venga vamos a estar todos juntos. Amén. Sencillo. Ahora mire esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, Él está ¿dónde? En la diestra. Y Él se va a mover en un momento dado. ¿Para qué? Miren, para resucitar a los muertos primero, obvio. Porque si va a haber una transformación de nosotros, tiene que levantar a los que ya murieron para darnos algo junto a los dos. ¿Verdad? Es algo claro. Ahora, mira el 17. Es que a mí me emociona la palabra de revelación. Luego, nosotros, está hablando Pablo, los que vivimos, que hayamos quedado, o sea, que cuando Él venga va a haber gente que va a estar esperándole como nosotros, y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en Él. Mira qué importante, es en el aire, no es en la tierra. Ahora mire esto, no se queda ahí, porque lo que Dios quiere es que estemos siempre juntos con el Señor, y esa es la reunión que Dios está hablando. ¿Sabe dónde esto está reflejado? En la promesa de iglesia. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:10 para que vea. Vamos a seguir la Biblia porque no vamos a cambiar la palabra. La pregunta es, ¿vamos a pasar pruebas y tribulación? La contestación es no, porque mire lo que dice la Biblia. 3:10, Apocalipsis 3:10. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántos hemos guardado la palabra de la paciencia? Al santo, todos los días. Esto no es fácil. Porque el diablo nos quiere aplastar. Pero mira, ahí estamos. Dice,
Jesús dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que hay una prueba, no la hay. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Porque Dios tiene que probar a los que moran sobre la tierra. Porque no han entendido lo que tú entendiste. Y tiene la persona que reconocer a Jesús. Es un hecho. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es lo que Dios te dice. Tienes que mantenerte fiel. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué interesante esto de que vamos a hacer columna. Porque, ¿sabe quiénes fueron las primeras columnas de este templo de Dios? ¿Sabe quiénes fueron? Miren, vaya conmigo al 21. Lo voy a llevar ahora bien al futuro. 21:14 de Apocalipsis, cuando ya básicamente ha pasado mucho tiempo. Miren, dice que en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 cimientos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que ¿quién empezó la iglesia de Dios? Los apóstoles. Esa es la garantía de que ellos son las columnas principales. Y usted ahora, mira lo que dice el Señor en el 12, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto es para todo el mundo ahora, porque aquellas 12 son de los apóstoles. Ahora Dios te la está dando a ti, porque es la promesa general para la iglesia. Y dice que nunca más va a salir de allí, porque cuando leemos en el 21, nosotros vamos a movernos dentro, a donde Dios nos vaya a llevar. Nunca te vas a mover de ahí, porque dice que Él va a escribir sobre ti el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que es como se nos llama a nosotros, como la iglesia, la nueva Jerusalén. Ese es el cuerpo de Cristo, y lo constituimos nosotros. Ahora, mire qué interesante, porque dice que seremos arrebatados. ¿Sabe que cuando hablan de rapto, la gente tiene razón? Los que no aceptan esto que la Biblia dice que la palabra rapto ni aparece en la Biblia, y es verdad, no aparece, pero aparecen los arrebatados, y está bien claro. Y dice que el Señor nos va a recibir en el aire. Ahora, ¿cuál es la confusión? ¿Por qué hay tanta confusión? Miren, yo quiero, para que usted entienda esto, y es algo sencillo, me gustaría leer el capítulo, ¿verdad? Antes de leer el 5, no nos vamos a mover de ahí. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto vamos a ver todo para que no nos perdamos y veamos la razón por la cual la gente se confunde. Ahora usted lo va a ver y lo va a aprender para enseñarle a otro. Porque hablan de que va a haber una resurrección a la final trompeta. Amén. Pero eso no somos nosotros. Eso es un plan de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios. Quiero que vea lo que dice Primera de Corintios, porque una de las cosas que caracteriza a Dios es que es un Dios de orden. Por toda la palabra de Dios vemos el orden de Dios. Y mire que hablando de la resurrección de los muertos, precisamente en el verso 1 de Corintios 15, inicialmente en el verso 21, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Eso es fácil, porque ahora aquí es donde vamos. Vamos a ser vivificados en Cristo, pero hay un orden. Mire, el 23, léalo conmigo. Pero cada uno en su debido. ¿Hay un orden o no hay un orden? Vamos a ver el orden. El orden dice: Cristo las primicias. ¿Dónde está Cristo? A la diestra. Miren lo que dice Hebreos. Yo quiero que vean. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, lo que hizo Cristo cuando fue la primicia. Rapidito, Hebreos, mírenlo. Está viendo, ¿verdad? Está aprendiendo. Hebreos capítulo 2 dice el 14, para que entienda esa palabra de que él es la primicia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Este era quién? El diablo. O sea que Cristo murió para quitarle las llaves del infierno al diablo. Mire esto. Y de esa manera librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
estaban atados a Satanás, porque Cristo no había venido, no había manera. Cristo era todo, necesitaban que Cristo bajara allá. Ahora mire esto, aquí está la clave, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Abraham se le hicieron todas las promesas, y a través de Abraham es que vienen todas las bendiciones de la simiente, obviamente, que es Cristo. Miren aquí, por lo cual él debió ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, porque él es el fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí es donde entramos, porque es lo que hizo por nosotros. Al expiar nuestros pecados, su sacrificio no es para siempre, nos dio entrada a la presencia de Dios. Y ahora tenemos, ¿verdad?, la esperanza de que todo esto se cumpla. Pero no se queda ahí. Mire, porque la gente dice que vamos a pasar tribulación, porque la final trompeta es que va a venir esta resurrección donde vamos a ver a nuestros familiares. Y lo dice la Biblia. Sí, lo dice. Miren lo que dice, para que lo vea ahí en 1 Corintios 15, 51. Le quiero enseñar para que no se confunda. En el 1 Corintios 15, 51, miren lo que dice, oiga, porque es literal. He aquí os digo un misterio. Me encantan los misterios de Dios, porque se revelan habladito. No tenemos que inventar, ni tipificar, ni inventárnoslas, ni nada. Miren el misterio. No todos dormiremos, o sea que no todos van a morir, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final. Ok, ¿hay una resurrección a la final trompeta? Claro que la hay. Vamos a ver en qué posición está esa bendición, porque miren, Cristo es la primicia. Vamos otra vez a 1 Corintios 15, 23. No se me pierda. Pero cada uno debido a su orden. Cristo le quitó las llaves al diablo, bajó allá y le dio vida a la gente. Y ya le quitó ese poder, y ahora quien tiene las llaves de la muerte es Jesús. Eso lo entendemos. Y él está a la diestra. ¿Esperando qué? Esperando esto, la fase 2. Miren, luego, los que son de Cristo, ¿en dónde? En su venida. ¿Qué venida? El rapto. Quiere decir que las personas que han muerto en Cristo se van a levantar en la fase 2 en su venida. Ahí no hay trompeta, porque la trompeta es tribulación. Porque mira lo que dice en la fase 3. Porque dice, ¿qué dice el 24? ¿Cuándo es que se levanta lo de la trompeta? En el fin, luego el fin, cuando se le entregue el reino a Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. ¿Sabe que eso no ha sucedido? Porque cuando la iglesia se ha levantado de la tierra, ¿sabe a lo que usted va? Mire, vamos a ver lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Está viendo, mire qué bonito. Hay 3 fases de resurrección, y como no lo alcanzan a ver, quieren meter una, pero hay 3 fases. Y el rapto, vimos aquí que en el aire de las nubes es la fase inicial. Y nos vamos porque hay una fiesta en el cielo y hay un tiempo específico. Pero hay personas que no han entrado, van a entrar a la final trompeta. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí en la adoración celestial. En el capítulo 4, y es bien importante que usted sepa esto, nosotros en el rapto subimos al cielo a presenciar lo que son las bodas del Cordero, porque vamos a ver cuando a Jesús le entreguen el reino. A eso subimos. Es lo que falta en el plan de Dios. Lo único que falta es que nosotros subamos al cielo para hacer la representación de la esposa de Jesús, obviamente ahora novia. Es lo que dice la Biblia. Mira qué sencillo. Dice ahí que cuando en el capítulo 4 los ángeles están haciendo una preparación, y hoy actualmente ellos preparando eso, ellos adoran a Dios santo, santo, santo. Pero mira lo que surge en el capítulo 5. En el capítulo 5 ya no están los ángeles adorando santo, santo, santo. Hay un momento donde Juan mira y dice que nadie es digno de abrir y empieza a llorar. ¿Sabe por qué llora? Porque no hay nadie allí que pueda abrir. Jesús no está. Pero cuando él cruza su mirada, de momento una persona le dice no, porque el que no estaba ahí viene. Es el león de la tribu de Judá, la representación de Cristo, y dice que no viene solo porque es que sube con la iglesia. Porque la fue a buscar en las nubes. Por eso no vio y lloró.
Pero cuando él vio esa revelación, mira lo que la Biblia, ¿verdad?, dice y delinea. Entonces, la idea es que nosotros veamos que cantan a unánime una canción y ahora no dicen que ahora dice que tú no redimiste. Jesús no redimió ángeles, te lo leí. Redimió humanos. Quiere decir que en el capítulo 5 ya la iglesia está en el cielo. Maravilloso Dios. Y mira qué interesante, porque la idea de que suban es que se abran los sellos. Fíjate que Jesús tiene, y nosotros vemos de la mano de su Padre un libro que lo va a abrir. Precisamente es el futuro de la humanidad. Son pruebas. Son 7 sellos que cada uno contiene muchas cosas que van a venir a la tierra en la tribulación. Hay 7 trompetas que van directamente las primeras 4 contra toda la tierra: estrellas, agua, montaña. Y ya de la 5ª en adelante son otros cantares, porque ya va directamente a los humanos. Porque Dios lo que le está dando es break de que las personas pueden entender y se pongan de parte del mensaje. Ahora, es maravilloso que cuando nosotros analizamos esto, vemos cómo el rapto básicamente es la primera etapa de lo que va a ser el plan de Dios. Vamos al cielo y comienza lo que son los juicios de Dios. Si nosotros vamos al cielo a presenciar cuando Jesús rompe los sellos para que se desate lo que es la tribulación, obviamente nosotros no vamos a experimentar tribulación. Somos los testigos, porque Él nos va a hacer reyes y sacerdotes. Y lo lindo es que nosotros vamos a reinar con Él. Nos compró para eso. Ahora, la gente dice que yo no entiendo, yo no sé cómo va a ser eso. No tienes que entenderlo, porque cuando tú cruzas esa línea, Dios te va a hacer ver la realidad y vas a ser perfecto. Y ahí vas a entender. No necesitas entenderlo. No preguntes para qué ni por qué, sino lo que, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros creamos, porque Él lo va a hacer. Ahora, qué lindo, ¿verdad? Porque cuando nosotros seguimos escudriñando, y ya te expliqué, miren, Tesalonicense, y esto es bien importante que lo entendamos, porque mucha gente, ¿verdad?, se confunden porque mira, vamos a seguir leyendo. La primera fase del rapto dice que somos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo dice ahí, en el aire, lo dice en la tierra. Ahora, mira lo que sigue diciendo en el 18. Por tanto, y esta palabra es para nosotros, para que sigamos esperando, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjate cómo Dios nos está molestando. Ahora, quiero que siga en el 5. Y déjame decirte que la Biblia estaba escrita de una manera donde todo era corrido, las cartas eran corridas. Cerca del año 600 fue que se le dio esta especificación de ponerlo con números. Pero para que tú veas que hay un contexto continuo de esta información. Porque Pablo, ¿verdad?, sigue enviando la información y sigue hablando de lo mismo. Miren, pero acerca de los tiempos, que mucho hemos estado nosotros hablando de los tiempos, porque es de la única manera que nosotros podemos entender lo que es el plan de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora es que se puso esto bueno, porque ahora no estamos hablando del rapto, ahora estamos hablando verdaderamente del día del Señor. Hay 2 textos aquí que son para ti, dos únicos textos. Mira, el 5:4. Mira lo que Dios le dice a la iglesia que va para el cielo. Para vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, que eso de que Él viene como ladrón viene para los que se quedan. La iglesia no se va a quedar, nosotros nos vamos. Quiere decir que nosotros, dice ahí, que no estamos en tiniebla y el día no nos va a sorprender. ¿Ven cómo la palabra se rema en tu alma? Porque nos vamos, estamos esperándole. Ahora, mira otro texto que es para ti, el 8. El 5:8, porque todos los demás no te aplican, porque son para los que se queden. Mira lo que dice el 8. Pero nosotros, que somos del día, ¿por qué somos del día? ¿Qué es lo que hay en el día? Luz. ¿Sabe que usted es lumbrera? Nada te va a oscurecer lo que es la palabra de verdad de Dios. Por eso estamos viendo. Y dice que seamos sobrios, sabiendo, ¿verdad?, vestidos con coraza de la fe y de amor, con la esperanza. Esto no se puede acabar en nuestra vida, la esperanza de la salvación como yelmo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, vemos toda esa palabra ahí en Gálatas,
Sabemos que el Señor, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, cosas infernales de la oscuridad. Pero Dios nos tiene ahí día a día capacitándonos para que veamos, porque ahora es que te quiero hacer ver, porque mire que esta trompeta va a venir en unas circunstancias de situaciones que van a venir, y con qué la asociamos. Mire lo que dice el 9 para que entienda, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, que la ira de Dios va a venir para la tierra para aquellas personas que no entendieron. Quiero que lo vean. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, porque nosotros hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo está viendo. O sea, si Dios no nos ha puesto para ira, entonces ¿para qué nos ha puesto? Para ser bendecidos en los lugares celestiales. Es el plan de Él. O sea, ¿viene Cristo? Sí. ¿En las nubes te va a llamar? Sí. ¿Va a venir a la tierra? Sí. Pero cuando venga a la tierra viene para juicio. Y mire, es bien sencillo cuando ya lo vemos así, porque ahora lo vamos a ver con las palabras de Jesús. Mire, en Juan capítulo 14, ahora se va a reír, porque cuando vea ahora Juan capítulo 16, va a poder entender esto. Va a decir, wow, qué interesante, fíjate cómo se le caen las escamas, como empiezo a ver. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús iba a mandar el Consolador, que era el Espíritu Santo? Es el que nos está enseñando hoy. Es el Espíritu de Dios. Y Él dijo, fíjense, en Juan 16, en el verso 7, voy ahora al tiempo de Jesús para que usted vea que Jesús ya nos había dicho esto. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, se fue Jesús. Sí, envió al Consolador porque lo tenemos, gloria a Dios, porque así podemos ver. Él es el que nos enseña, Él es el que abre tu corazón para que veas. Ahora mira esto, cuando Él venga, ¿qué va a hacer Él? Convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Mírenlas aquí, las tres de nuevo, todo el tiempo. Miren, de pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que la iglesia es una experta predicando la gracia de Dios, porque la gente tiene que aceptar a Cristo. Esa es la de pecado. Es lo que la iglesia ha hecho todo el tiempo en la tierra, predicar el pecado para que la gente se arrepiente y acepten a Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo, lo dice ahí, a convencernos de pecado por cuanto no creen en mí. Hay que creer en Jesús, hay que recibirle y hay que aceptarle. Eso todo el mundo lo sabe. Amén. Eso se llama gracia. Ahora, hay una fase final que yo quiero que tú veas, y hay una intermedia. Míralo. En la gracia, todo el mundo acepta a Cristo y empieza a cambiar su vida, porque Dios nos hace hijos por el Espíritu, no por sangre. Y de eso se trata, es lo que Dios quiere. Ahora, mira, ¿de qué más nos convence? De justicia. ¿De justicia por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sabe que ese era el plan? Para llevarnos a donde Él está. Quiere decir que ahí entra el rato, la fase 2. Esa es para que veamos lo que es el reino. Ahora tenemos lo que es el Evangelio de la gracia, y después del rato lo que tenemos es el Evangelio del reino. Qué maravilloso Dios, ahora no está entendiendo. Quiere decir que cuando Dios levanta la iglesia, se acaba la gracia y ahora se puede predicar el juicio. Sí, porque es lo que viene después de la justicia. Te convenció de pecado, se trata de Cristo. Te convenció de justicia, que fuiste para el cielo, y ahora dice que nos convence de juicio. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Como va una detrás de la otra, y la iglesia no entiende. ¿Podemos juzgar hoy? No, no podemos, porque no hay juicio todavía. Cuando nos vayamos para el cielo, los que se queden sí van a juzgar, porque se quedaron. Pero ahora no, porque no sabes a quién Dios va a salvar. Ahora, mira lo que vemos aquí, porque cuando hablamos de juicio, la misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla de que ángeles van a venir a la tierra a predicar el Evangelio eterno. ¡Ay, qué increíble eso! O sea, que la iglesia predicó la gracia, nos fuimos para el cielo y después predicaron el reino, y lo último que se va a predicar es el Evangelio eterno, porque es para donde vamos al final, para la eternidad.
Qué lindo y sencillo. Mira cómo las cosas se empiezan ahora a saborear. Pero mira lo que dijo Jesús. Dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Se acuerdan lo que leí en Hebreos? O sea, que Satanás está derrotado porque ya Jesús le quitó lo que tenía. Ya no tiene nada. O sea, que tenemos la batalla gana si creemos, si le aceptamos, si lo reconocemos, si lo llevamos a nuestro corazón. De eso se trata. Ahora mire, me gusta porque el 12, mira cómo termina. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. ¿Usted cree que los apóstoles iban a entender eso allí? No. Primero, porque no era para ellos. En Hechos 1:8 dice que no les tocaba a ellos discernir los tiempos y las sazones de Dios, que el Padre había puesto en una sola potestad, pero cuando recibiéramos ese poder, nosotros la iglesia íbamos a entender. Y esto a nosotros lo que nos hace ver es, como dice el 13, y cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer las cosas que han de venir. Y las envió utilizando a su ángel por medio de Juan. Mire cómo todo conecta. Es importante el Apocalipsis. Es la clave, es el filtro. Apocalipsis es el filtro. Qué maravilloso es Dios. Ahora, yo, hermanos, me quedé sorprendido porque quiero que veas esto. Estaba haciendo un estudio y de acuerdo con las costumbres de la religión judía, miren, sorpréndase, y los mismos musulmanes, porque se juntan y tienen más o menos las mismas, ¿verdad?, maneras de dirigirse, porque todas se dirigen con antiguas raíces de lo que fue la familia de Abraham. Vienen todas de ahí. Miren lo que yo encontré. Se va a sorprender. Cuando una pareja se va a casar, usted sabe que la Biblia representa a la iglesia como una novia y Jesús era judío. Miren lo que es la casualidad o lo que es el plan. Miren, como número uno, ellos firman un contrato testamentario. Cristo firmó un contrato testamentario y lo pagó con su sangre. ¿Casualidad del novio Jesús o casualidad de la iglesia que es la novia? Número 2, los anillos evidencian la separación para la unión entre ambos, y no solo representa solemnidad del voto, sino que parte de lo que es el evento para la expiación y el perdón absoluto antes de que se casen. ¿Casualidad del novio Jesús o casualidad para la iglesia que es la novia? Es lo que Dios hizo con nosotros. No se queda ahí. Estas son las costumbres para que usted vea que están ejemplificadas en la Biblia, y hoy nosotros estamos viendo que es una realidad. Miren, este estado de perdón absoluto los hace puros según la ley. Miren, según la Biblia. Y a todos se les trata de realeza. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? A ser reyes y sacerdotes. Increíble. Pero mira, ¿para qué? Para que literalmente se siente en un trono real y en cuartos separados, o sea, moradas celestiales. Lo que fue a preparar el novio. ¿Casualidad de Jesús, el novio, o casualidad de la iglesia, la novia? Increíble. Sigue, miren. La reunión con la novia puede ser más tarde, pero primero el novio tiene que estar listo que ella. Por eso Jesús se fue delante. Y dice que va a esperar hasta que la novia esté lista, que va a ser más tarde. Jesús sabía que tenía que esperar un tiempo para que nosotros nos perfeccionáramos. Mire, ¿casualidad de Jesús el novio o casualidad de la iglesia la novia? Es increíble. Qué maravilloso. Para que usted vea cómo las cosas se partan y vienen de la realidad de lo que es la esencia inicial y lo que la Biblia nos quiere transmitir. Ahora, mire esto. La novia suele llevar un velo que el novio le ha colocado, que simboliza el hecho de que el novio no le va a importar nada de su belleza actual, sino lo que es el carácter interno del espíritu. Ay Dios, pasa lo que pase,
¿Sabe? Que esto es como un hecho de carácter protector para proveedor en toda la vida de la novia, de parte del novio. Mire, le voy a dar lo último, que es la entrada más importante de lo que es el anillo. Efesios 1, 13 y 14 dice que Dios nos ha dado las alas de la herencia en nuestra salvación, que es el Espíritu. Y las aras es un anillo como garantía. Miren, sorpréndase, porque el anillo puesto se pone para romper. Y dice que es un rito religioso que refleja lo que fue la destrucción del templo de Jerusalén, para recordar las cosas nuevas como pareja, para que los invitados, vamos a ver nuestra familia, ¿saben? El cielo. Para que los invitados, dice que deben cumplir con lo que es la sujeción. Es lo que hacemos, ¿saben? Y estas van a dar el paso al acto final, de que va a permitir que juntos, como una sola familia, estén en celebración en sus tronos reales, para compartir con todos los invitados, amigos cercanos y con toda la familia. Para eso Dios lo lleva al cielo. Increíble, maravilloso. Y con esto cierra para que usted vea que son 7 años. Una celebración que no se va a detener, porque cada persona presentará tributo a la novia y al novio por el periodo antes de la ceremonia durante 7 días. Y la Biblia establece que va a ser toda una semana de festejo, de celebración. Y no es casualidad que Génesis 29, 27 diga que la regla para los judíos es un día por año. Increíble. O sea que cada día representa un año. 7 años vamos a estar en el cielo celebrando con Cristo, en lo que la tribulación en la tierra termina y Dios ejecuta todos los actos de juicio, 7 sellos, 7 trompetas, y las 7 razones de la ira de Dios, en un periodo de 7 años. Increíble, es lo que la palabra revela. ¿Casualidad? Nadie puede cambiar el plan de Dios. Interesante. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 15, que le leí, y con esto termino. Vamos a ponernos de pie. 1 Corintios 15 da una amonestación, conociendo todas estas cosas, ¿verdad? Qué interesante. Y mire, amado, yo sé que son mensajes, ¿verdad?, que uno no los escucha todo el tiempo, pero es un mensaje revelador hacia dónde vamos. 1 Corintios 15, después de que suene esa trompeta y Dios verá, haga acto de la resurrección de todas las personas que queden. Mire lo que la Biblia dice. Dice, como último enemigo, dice la muerte, porque Dios nos va a dar eternidad. Es lo que dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios. Mira el 57 y el 58 para terminar. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene la victoria gana. Y mire lo que dice el 58. Así que, hermanos míos amados, escuchen, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor te va a recompensar. Dios les bendiga.